Bueno, mi trabajo en artes visuales tiene como tres elementos digamos, de línea de reflexión o de puntos de partida, como se le quieran llamar. Uno es la violencia, otro es la sastrería y el arte contemporáneo. Mi abuelo, por parte paterna, mi padre y mi tío fueron sastres, eran alemanes y llegaron al Uruguay en los años 40. Mi abuelo tuvo la mala suerte de estar 16 días recluido en un campo de trabajo forzado, Buchenwald, y confeccionó uniformes nazis. Mi abuelo contaba, digamos, relatos que después me hizo mi padre, que por ser sastre tuvo la oportunidad que en la barraca del campo, simplemente con tener un poco de calefacción, tenían una especie de confort, entre comillas, diferente al resto de los prisioneros, ¿no? Inclusive, contaba también mi padre, que le asignó tareas de sastre a algunos compañeros, los más cercanos, que estaban ahí en el campo, que no eran sastres, pero los hizo pasar por sastres para que sus condiciones de vida mejoraran un poquito en esos días, ¿no? Llegaron al Uruguay en los años 40, como dije, 38 realmente, fines del 38, principio del 39, ayudados por una organización judía que, digamos, se dedicaba a tratar de facilitar la salida de algunos judíos este, en aquella época, porque no era fácil. Ya en el Uruguay se establecieron y organizaron una pequeña sastrería en el centro de Montevideo. Y allá por los años 85, 86, tuve la suerte de encontrar unos manuales de instrucciones para la confección de uniformes que trajo mi abuelo en aquella oportunidad. Yo estaba estudiando arte, estaba terminando mis estudios, había comenzado arquitectura, que posteriormente dejé de estudiar. Concretamente eran dos manuales muy curiosos, me parecieron, porque si bien tenían capítulos dedicados específicamente a la confección de uniformes, eran manuales que que ofrecían instrucciones a todos los sastres o a las sastres para que pudieran vestir o confeccionar las indumentarias para toda la sociedad, para múltiples oficios, ¿no? Habían para cocineros, enfermeros, mayordomos, y habían unos capítulos importantes dedicados a todo lo que es lo militar. Los empecé a estudiar y allá por los años 90 decidí hacer una producción de dibujos acuarelados de gran formato que se titularon La tomadura de medidas. Este título me pareció importante porque la tomadura de medidas también yo considero que en definitiva esa acción se desplegó hasta el día de hoy en todo el desarrollo de mis trabajos de arte. Yo creo que en el fondo mi obra es estrictamente una tomadura de medidas, ¿no? También en esa época decidí hacer un proyecto con mi tío, sastre, que también trabajaba en el taller de Montevideo. Hicimos una producción de fotos que se llamaron El Saludo, con algunas posiciones del cuerpo, obviamente posiciones que tenían referencia de los manuales, y mi tío, digamos, se prestó en aquella oportunidad como figura de las imágenes, extendiendo el brazo en una imagen, colocándolo de manera, digamos, como con una flexión y con una especie de imposibilidad en otras, etcétera. Y bueno, y fue un proyecto muy lindo porque en realidad yo lo que quería trabajar era un poco los antisaludos tan estrictos y tan, digamos, que todos más o menos conocemos, de la parte del régimen, ¿no? Llegando a los años 2000, desarrollé también un trabajo
que vinculaba la sastrería con algunos elementos de la arquitectura. Los patrones que los construíamos con mi padre, que fue coautor de casi todos los proyectos, decidimos incluir patrones, por ejemplo, dentro de colchonetas para dormir. Colocamos algunos patrones de, de cortes en descargadores de escombros que se usan en las obras en construcción para desagote de los desperdicios, ¿no? También colocamos patrones detrás de una escalera de escape que se utilizan en los exteriores de los edificios, sobre una carpa. Me interesó cruzar de alguna manera la sastrería con la arquitectura. Mi interés era vincularlo rápidamente con la posibilidad de que fueran un proyecto de arte. Los marcados, que son una serie de dibujos sobre papeles blancos, fueron esta primera serie justamente porque los sastres tienen como forma habitual de trabajo marcar papeles. Esta acción muy reconocida entre los sastres me dio la posibilidad a mí de proyectar una serie de dibujos que me parecieron muy interesantes. Generar un proyecto de una serie de trabajos que se llamaran los encimados, que eran las siluetas de los patrones de sastrería en tinta sobre papeles plegados y superpuestos. Tiene una forma de armado parecida a los planos de arquitectura que se van solapando a modo de mosaico, y o sea que es un trabajo que se organiza en fragmentos y después la cantidad de esos fragmentos hacen a la imagen general. Otra de las etapas de este trabajo fue, y es más o menos en las que estoy ahora, fue tomar algunos elementos de la sastrería como las reglas y cambiarlas como de función. O sea, siempre en el entendido de las tomaduras de medidas y bajo un título falso como medidas rígidas. Este trabajo tiene que ver con reglas que aparentemente tratan digamos, de tener una medida específica o de lograr una medida específica, pero en general las intervengo con algunos elementos adicionales muy flexibles, como son la goma y algunos elementos transparentes, en donde esa medida rígida, digamos, no es tan fácil de lograr. En algunos casos también cambio los soportes, hay reglas que son flexibles y hay gomas que tienden a ser más rígidas. O sea, tomar algunos elementos que uno puede encontrar digamos, en el conjunto de herramientas que utilizan los sastres y cambiarle su función. También es interesante para mí reconocer que en todos estos años, además de mi formación como artista en los centros de estudio de acá de Montevideo, también el observar a mi familia trabajando en esta profesión debo reconocer que también fue parte de mi formación. O sea, yo tenía una concepción del dibujo antes de investigar en la sastrería muy diferente. Me dedicaba a la representación a veces, o digamos, distintos conceptos relacionados con el dibujo. A partir de mi trabajo en relación a los manuales, me pareció muy interesante porque el dibujo pasó a ser un elemento muy instrumental, muy proyectual. Entonces, creo que para cualquier artista eso me parece bueno porque creo que le mata el ego. El hecho de representar cosas y creer que uno logró algo de manera muy acertada o no, creo que es mucho más interesante de esta manera en donde uno toma el dibujo como un elemento más, como una herramienta más, que en definitiva lo podía utilizar cualquiera. Entonces me da la sensación como que la forma de dibujar que yo tenía antes cambió muchísimo a partir
de investigar en estos temas de la sastrería. Todos los moldes que yo utilizo y se conectan un poco con esto que tú decís, son a escala humana, 1 a 1, exactamente. De hecho, hay una instalación que yo hice con 85 mangas, recuerdo en el Museo Blanes y últimamente en el Museo aquí del Parque Rodó de Artes Visuales. Están las 85 mangas derechas y izquierdas, 1 a 1. Y justamente el día del montaje las pusimos a la altura del hombro sobre la pared, buscando exactamente la posición relacionada con, digamos, con el cuerpo, ¿no? De hecho, yo aprendí a medir en términos artísticos mirando el trabajo de los sastres. eh, Aprendí a respetar los papeles, por ejemplo, con el cariño que los sastres tienen por papeles muy delicados, que les ayuda a crear una forma o lo más precisa posible de sectores del cuerpo, o viendo cómo tienen una terminación especial ya en la confección final de las indumentarias, con el cuidado que tienen en el dibujo del pespunte o de la aparición del hilo y la... Bueno, retomando un poco el tema de los marcados, quería comentarte que, entre otras cosas, siempre me preguntan si son trabajos como visualmente aparentan ser gofrados, son como gofrados. Siempre me preguntan si están hechos con prensa, al sistema tradicional de grabado. Bueno, la respuesta es no. Están hechos, yo primero proyecto y construyo a partir del manual todos los moldes en cartón con diferentes espesores según las marcas que quiera obtener después, posteriormente en los papeles. Y bueno, y tengo una construcción ya, no sé si 100 o 200 o 300 moldes en cartón a escala. Un poco los moldes que coloco sobre la mesa al azar, que yo te comentaba, y que después son marcados en los papeles. El sistema, si bien aparenta ser un gofrado y puede parecerse a los grabados, a mí me interesa hacerlo de esta manera porque siento que estoy dibujando y no estoy haciendo un tiraje de grabado. Estoy creando un elemento, o sea, una unidad. Simplemente un día mi hijo terminó de comer un helado y ese helado tenía una paleta de madera redondeada y se me dio por meter un cartón abajo de una hoja y con esa paleta pasar por el borde y así nacieron los dibujos, ¿no? O sea que son estrictamente dibujos porque me dedico a marcar, a subrayar, digamos, los perímetros y bueno, y a superponer esas siluetas. Y una vez que levanto la hoja, allí quedan como obras únicas, ¿no? De hecho, hay una serie de dibujos también hechos con moldes transparentes, que uno separa, bueno, estaban en el museo aquí en la última exposición, que según cómo te pares se ven o no, que se llaman los brillantes, ¿no? Por ejemplo, en los dibujos marcados del año 2010, más en los marcados que en los encimados, otra de las cosas que me interesó es simplemente tomar cómo los sastres colocan de un clavo en la pared, acumulan los moldes como herramientas al azar. Y bueno, yo tomé ese azar como un criterio compositivo para los dibujos. No, yo, digamos, coloco moldes sobre la mesa, pongo papeles y los marco sin ningún tipo de estrategia compositiva más que esa. O sea, así como pueden ir contra la pared, van a la mesa y generé todos esos dibujos con ese azar, ¿no? Esa cosa que me interesó mucho. Porque también ese sistema lo utilicé para moldes o para los desperdicios de los moldes. O sea, hay toda una serie de dibujos que son formas que no significan nada y que puestas al lado de los moldes parecen moldes.
Entonces, también me interesó mucho eso, ¿no?